bienvenidos. Estamos en segunda temporada en la Fundación SESPOL, en el podcast de Sexología Crítica que hacemos a través de nuestro alumnado de las formaciones. Y hoy tenemos el tema de violencias. Con Aida. Aida. Y Piero, muy buenas. Muy buenas, pues contarnos un poco a todas quiénes sois y entramos ya en materia. Vale, estupendo. Bueno, pues empiezo yo, pero yo soy Aida, estoy tratando de poner mi granito de arena en el mundo y bueno, desde que empecé a estudiar Derecho o incluso un poquito antes, me he reunido o he estado apoyando y tratando de ayudar a colectivos vulnerables. He estado trabajando en agencias de Naciones Unidas para los refugiados y paralelamente también he apoyado a colectivos y a personas en riesgo de exclusión social. Actualmente mi foco está en las mujeres y bueno, pues he sufrido violencias. Yo soy Piero y soy un matrón. Y actualmente trabajo en atención primaria, donde me ocupo de las mujeres desde la primera menstruación hasta la menopausia. Y debido a mi trabajo, a mi profesión, muchas veces entro en contacto con personas que han sufrido de violencias. Y también yo he sufrido de violencias. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo hemos estructurado el podcast, de los bloques, si quieres. Sí, hablamos de violencias y no violencia, porque hay un abanico de violencias que las personas vulnerables pueden sufrir. Y lo hemos estructurado de esta forma, hablaremos un poco de los tipos de violencias, después un enfoque más sobre la violencia de género y después lo que queremos hacer, gracias también a varios libros que hemos leído sobre el consentimiento, queremos empoderar. No quiere ser una clase, simplemente quiere ser una charla donde ponerle enfoques a algunos temas que a veces todavía están un poco visibilizados o están mal visibilizados, es decir, cuando muchas veces hablamos de violaciones, no se habla del monstruo que comete la violación, sino de la persona que ha tenido la violación y esto un poquito... Sí, queremos poner el foco en cositas que nos parecen importantes, porque como decía Piero, en el día a día pues quizás estén un poco invisibilizadas. Y bueno, pues vamos a empezar. Y antes de empezar, ¿el planteamiento es enfocarlo cada una desde la disciplina o vamos a mezclar un poco? Lo digo porque habéis comentado antes esta idea. Ha sido muy bonito el momento de conocernos porque desde dos puntos de vista hemos visto que el enfoque puede ser lo mismo, es decir, las violencias que sufren las personas desde un punto de vista sanitario de derechos, más o menos, ¿no? Son iguales lo que podemos. Y hemos visto que más o menos hablamos de los mismos temas, simplemente que tenemos una raíz diferente desde la cual empezamos. Tal y como lo hemos enfocado es un poco pinceladas, pero queremos ir un poco a la raíz y también dar un poco de luz, porque a veces nos hablábamos Piero y yo de que muchas veces hay personas que se centran en un tipo de violencia y no se están dando cuenta que el abanico es muy amplio y que pues, muchas de sus cosas que le están perjudicando actualmente pueden tener esa raíz en esas violencias que queremos hablar un poco. Eso es interesante porque siempre que se trata el tema de las violencias se va un poco a la misma línea, se trata de los mismos enfoques, que es lo que llega a la gente, lo que llega al público, a la sociedad un poco, y digamos los profesionales tenemos cierta responsabilidad de ir ampliando un poco el foco, ¿no? Esta es la idea. Exacto, como ya también ha comentado Laida, lo que queremos hacer, no seguir con la cultura del miedo y intentar de tener una revolución sexual, física, erótica y empoderar a las personas y saber que hay centro donde las personas pueden ir si han sufrido acoso, chantaje o violencia y saber que hay circuito que las pueden ayudar desde varios puntos. Y esto creo que es fundamental. Claro, que eso es un poco, me imagino que tu línea un poco más, el tema aspectos legales, pero antes tenemos que saber identificar qué violencias existen para que la persona que lo está viviendo lo pueda ponerle nombre, que es importante. Correcto. Denunciarlo. Sí, lo que hablábamos es que al final queremos hablar un poco de empoderamiento,
porque independientemente de las personas y de nuestros contextos y de los tipos de violencia que hayamos sufrido a lo largo de nuestra historia personal, quiero decir, pues tenemos derecho a sentir el placer, a vivir nuestra sexualidad plenamente, y bueno, que a veces estamos adelantando un poco, pero también es violencia cuando nos sentimos como mujeres, por ejemplo, que no podemos o que no somos autoras de nuestro propio placer, que es un poco la violencia institucional, el patriarcado y demás que vamos a comentar. Vale, pues vamos a ver qué tipos de violencias, digamos, podemos encontrarnos o podemos diferenciar. Sí. Bueno, yo voy a hablar un poquito, para dar paso a Piero que mencionará los tipos, voy a hablar un poco de la raíz, ¿no? de las violencias. Y como decíamos también en nuestra presentación, yo soy una persona, o sea, hablo ahora por mí, luego Piero si quieres comentar, que he sufrido diferentes tipos de violencia y que a diario trata con personas que también han sufrido o estas mismas violencias o otras. Lo que me parece muy importante es que vivimos normalizando muchos tipos de violencia en el día a día, y por eso hablamos de querer dar luz a lo que es violencia en un contexto amplio para ser un poco dueños, ¿no? Como cuando vas al médico y dices, bueno, como ya sé lo que me pasa, pues ahora puedo actuar, ¿no? Entonces hemos traído las palabras de Mercedes García, que es psicóloga y sexóloga, que nosotros la conocemos muy bien, y acompaña a mujeres supervivientes de violencias machistas, que dice que violencia es el resultado de una desigualdad. Como buena jurista también he traído a una profesora de Derecho de la Universidad de Granada, donde dice también que donde hay desigualdad hay violencia. Bueno, pero si vivimos en un sistema patriarcal, no te desvelo nada. No, exacto. Querido. Y el problema simplemente de los varios tipos de violencia que hay, muchas veces se pone el enfoque sobre la violencia física, cuando realmente hay violencia psicológica, violencia sexual, los empujones, las quemaduras, las patadas, los golpes, el ahogo, el tirar cosas, son todas violencias que una persona puede recibir y sufrir. El control, las amenazas, son todos tipos de violencia. También, hablando entre nosotros, por ejemplo, hay un tipo de violencia que lleva el término violencia obstétrica, es decir, son todos los actos violentos en el momento en el cual una mujer que está embarazada está en una etapa de vida muy importante y puede sufrir este tipo de violencia. Y hay violencia vicaria también. Y no solo cuando está embarazada, sino que también cuando vamos al médico muchas veces, ¿no? Claro, en este caso hablamos también de violencia institucional. Y muchas veces simplemente por el hecho que es un médico, que es una matrona, se da como por hecho el derecho de esta persona de juzgarte, de poner sus palabras encima de las tuyas. Hay mucho poco escucha activa, empatía. Y muchas veces, por ejemplo, las mujeres que eligen voluntariamente de hacer una interrupción voluntaria de embarazo te llegan a la consulta con una mirada baja, porque la primera cosa se sienten juzgadas. Y yo, por ejemplo, desde mi punto de vista, que soy un hombre que hace una profesión que en el concepto más amplio se ve siempre que son mujeres, hay este tipo de violencia también simplemente por el hecho de ser hombre, de ser un hombre, de ser parte del patriarcado. Y en mi día a día estoy intentando de quitar esta parte, porque hombres o mujeres creo que tendremos que cambiar un poco el constructo social del patriarcado, es que desde el nacimiento nos crean de manera diferente si eres hombre, si eres mujer. En este sentido, si no encajas bien en esta heteronormatividad, estás excluido y eres más vulnerable. Cuando en principio hablábamos de la violencia que he sufrido yo, aparte el bullying, sobre todo el tema de la violencia para ser un chico gay,
non tener una masculinidad machote, ma tener una masculinidad frágil. Y claro que eso se va, por ejemplo, lo que estabais diciendo, el tema de los tipos de violencia, hablamos de violencia de género, violencias machistas. En las machistas ya entramos en esta parte de LGTB-fobia, en opresiones hacia la exclusión, etcétera, etcétera, ¿no? Claro que la situación es también un poco, como comentabas, este tema de la violencia obstétrica, igual que la LGTB-fobia, son violencias que no están socializadas, no son visibles. De hecho, en España, por lo menos, el Colegio de Médicos, que todavía se llama Colegio de Médicos, niega la violencia obstétrica, o sea que la gran cabeza, digamos, de la serpiente ha dicho que eso no existe, o sea, a partir de ahí, claro, cualquier cosa es válida. Totalmente. Y por ejemplo también las violencias que están dentro de las familias, las violencias que sufren los niños, las niñas, los niños, o sea que al final estamos como muy invadidas de violencias en nuestro día a día. Y a raíz de lo que decía Piero, creo que la base también de lo que vamos a pasar a hablar, que es un poco de la violencia de género, es esto que decía de dos patitas, ¿no? Dos categorías rígidas y jerárquicas que crea el patriarcado, y no solo que crea, sino que también impone, mantiene, y esto, con más INRI, no solo lo normalizamos, o no solo se encarga el patriarcado de normalizarlo, sino que también lo normativiza. Entonces estamos ahí como metidos en relaciones de poder en nuestro día a día, pues lo que decíamos, en el cole, en la familia, en el médico, en todos los sitios, lo tenemos súper metidito en la cabeza y nos está dando como por todos los lados, ¿no? Porque el patriarcado yo me imagino así como con un pulpo gigante, con un montón de tentáculos que nos va dando ahí Que va dando en esos dos grupos que dices, digamos, en hombres y mujeres, porque los no binarismos no entran en todo esto todavía, exactamente, y decir, la sociedad está un poco pez ahí, ¿no? Pero creamos esos otros grupos, hombre y mujer, generamos el concepto de violencia de género como ese concepto entre esos dos elementos, pero no atendemos muchas veces a la violencia que hay dentro de cada grupo. Eso es. Eso es. Muy bien concluido. En esto, claro, un enfoque importante es la interseccionalidad de las personas, es decir, valorar no solo la mujer que es mujer, y entonces, claro, puede sufrir un poquito más de lo que es la violencia de género, pero también imaginar, hablábamos con Aida el otro día, imaginamos esta mujer que es mujer y es gitana, sí. Y además es lesbiana, y entonces, claro, lleva encima de sus espaldas, ¿no?, constructos que la hacen ver y la hacen sentir culpable, porque el aislamiento, el sentirse juzgado en todo rato tiene que ser, claro. Además, yo en parte de mi vida lo he vivido, sobre todo en la fase de la adolescencia, es que cuando después llega la edad adulta, empiezas un poquito a mirarte atrás a lo que has hecho, en el punto que te encuentras de tu vida, ¿no? Y pues utilizo una palabra, vas diciendo, pues a la mierda, ¿no? Todo lo que has sufrido simplemente por el hecho de no encajar en un binarismo, en una sociedad que te dice, pues tienes que tener un código de vestimenta, por ejemplo. Y cuando hablamos de violencias a las mujeres, ¿no? Y hemos tenido varios casos que se han hecho muy visibilizados por la tele, pero ¿cómo iba vestida esta mujer? Pero iba borracha. Porque eso todavía se sigue dando. Exacto, son guiones, ¿no? Porque siempre todavía sí, hay convenios, hay ley. Me puse un poquito a mirar también toda la historia de los derechos de las mujeres. Hemos tenido que llegar, si no me confundo, alrededor del 1940 y pico, casi 50, para empezar a hablar de derechos de las mujeres, ¿no? Y ahora han pasado muchos años, son muy pocos, hablamos de igualdad, pero todavía tenemos este marco en las mujeres que son o santa o putas. Y eso no tiene fecha, ni de caducidad ni de origen. Exacto, y vemos también que personas que han vivido el acoso o racismo, que son racistas con otras categorías, con otras minorías, tú dices, pero ¿cómo? Bueno, al final creo que es una pirámide, ¿no? Y el que quiere estar arriba tiene que ir pisando a todos los peldaños inferiores, ¿no? Al final. Ya,
nosotros queremos un mundo ideal, queremos el mundo donde la empatía está a la base de todo. Es también un problema, lo estamos analizando desde varios puntos de vista, haciendo este máster que nos remueve mucho, ¿verdad? Sí, nos está cambiando completamente la vida y estamos muy agradecidos a Sexpol, que hay situaciones de vulnerabilidad, pero esta vulnerabilidad después, si no se empatiza, es decir, por ejemplo, yo trabajo mucho con el colectivo, intento a cuidar y apoyar un poquito más el colectivo no binario trans en la atención primaria porque hay muchos estereotipos, mucha estigma. Y no hago parte del colectivo trans. Y muchos me dicen, pero ¿por qué no cambias tu trabajo, ¿no? Tu enfoque, lo haces sobre las personas que dicen gay? No, quiero hacerlo, no es si tienes que estar dentro de la situación para tener empatía, para intentar de mejorar el mundo. Esa es una parte muy importante porque sí es verdad que hay un pensamiento como que para poder intentar entender todo esto, como que tienes que estar ahí, ¿no? Entonces, como que una persona no trans no puede entender. Y es verdad que habrá ciertos puntos, igual que entre hombres y mujeres dentro del binarismo, que se cueste más entender, pero la empatía no tiene esos límites, quiero decir. Pero viene muy poco utilizada, la empatía. Sí. Yo pensaba también en lo que decías y sobre todo en la carga, ¿no?, de las personas que, como decía Piero, desde una mirada interseccional van sumando violencias, ¿no? Lo difícil que se hace para una persona, pues ir sumando el ejemplo que daba Piero de ser mujer, ser gitana, no vivir en una zona central, sino vivir más en los márgenes. Pues al final es unas complejidades, quería decir, que se van sumando y que, jolín, es muy duro. Y complicidades también, porque todos esos vectores de opresión al final están enlazados en la misma línea, quiero decir, no es aleatorio. Total. No voy a decir que tenga una intención, ¿no? Porque muchas veces hablan esto como una intención, y como no hay ninguna intención, pero está así, quiero decir, es estructural. Es estructural. Absolutamente. También poníamos un poquito el foco cuando hablábamos que al final el sistema oprime simultáneamente a una misma piel, pero que cada persona la vivencia de una forma y que para nosotras es importante ese punto, ¿no? Porque igual que somos muy empáticas, pues nunca llegamos a entender lo que está sufriendo esa persona, por eso es importante pues ofrecer estos espacios o cuando Piero trabaja en su ámbito, ser súper simpático, amable, con escucha activa. Yo al final muchas veces trabajo con mujeres con temas que no tienen nada que ver con la violencia, a veces son como temas, de alguna forma de decirlo, alegres, y de repente acabo teniendo temas de violencia de género. Entonces es como conocer, dar espacios amables, dar espacios seguros, donde las personas libremente puedan hablar de su violencia o de su situación y sentirse comprendidas. Intentar de crear un espacio seguro, por ejemplo, que es la atención primaria, se intenta hacer. Y yo hablo como colectivo de matronas, a mí me encanta mi trabajo y a veces escucho algunas historias sobre la violencia obstétrica o la violencia institucional de parte de compis y todos, y alucino, como digo, haces un trabajo donde el cuidado está a la base. Si quitas el cuidado, si quitas la empatía, la escucha activa, el respeto hacia la otra persona, si no quitas todo el prejuicio, pues mal, no es el trabajo, no has elegido bien. Claro. Totalmente. Porque además este tema, es decir, la gran mayoría de la población ha sufrido algún tipo de violencias. Porque si dentro de toda la población la partimos a la mitad entre ese binarismo, pero luego en la otra mitad que en teoría no ha sufrido, entramos en las identidades, en la diversidad sexual, o entramos en lo que estabais diciendo, orientaciones políticas, orientación, profesional, no sé, en 1000 aspectos van a tener. O sea que en algún punto, la gran mayoría, digamos,
ha habido violencias. Sí, pero a veces poco se hablan, ¿no? Claro. Ese es el problema, ¿no? Que es como algo muy invisible y además parece que está penado que lo hablemos, ¿no? Es como, me juzgan. O a veces, muchas veces es como muy complicado sentirse sufridora de violencia, ¿no? Porque por esto mismo, como está muy invisibilizado, como normalmente no hablamos de estas cosas, yo pienso mucho en generaciones anteriores con la violencia dentro de las familias. Es como, no, por favor. Como vamos a decir, y de caras para afuera vamos a nombrar que ha pasado algún tipo de violencia, y ya no digamos algo fuerte, sino que no, hay que mantener como un statu quo perfecto, somos una familia perfecta, etcétera, etcétera. Es que si además tiramos para atrás, digamos, lo que me comentabas tú antes, un poco en relación al tiempo, ¿no? Hace 50 años, o hace 50 años, la mujer en España no podía abrir una cuenta bancaria sola. Total. Quiero decir, tenemos una gran parte de la población que eso lo ha vivido y que todavía lo recuerda, ¿no? Hay vídeos sobre este tema, claro, que vas a flipas porque dices, ¿cómo una mujer puede decir, pues bueno, sí, mi marido tiene que darme la autorización de hacer algo? Es que es la educación a la base. También me gustó mucho en una de las clases de la fundación que nos hicieron cerrar los ojos y nos pidieron de pensar a la primera vez que hemos recibido educación sexual. Yo soy de los años 80 y entonces, claro, he recibido una pequeña educación sexual y afectiva al cole. Pero me imagino mis padres, o cuando mi padre me habló por la primera vez de relaciones, de sexualidad, fue muy biologista, me habló de una forma y de una manera con palabras, intentaba de no utilizar palabras sexuales porque le daba vergüenza, y me acuerdo la primera vez, por ejemplo, que me habló de mujeres diciéndome, pues tú eliges la que te gusta y ya está. Y ya está, claro. Es decir, era una elección mía. Y por supuesto mujeres. Claro, ni se menciona todavía a los 40 años, y salido del armario, y sí. no se menciona. Yo llevo mi pareja en casa porque soy del sur de Italia. No sé si se nota el acento. Y claro, el constructo social allí es todavía muy patriarcal, muy una educación, pues eres hombre, no limpias, no cocinas. Yo ni el café puedo prepararme en mi casa. Mi madre es una mujer de los años 60, hace parte de la generación boomer, hace parte de las primeras mujeres que han tenido la elección de poder decir, pues yo divorcio de mi marido porque no me gusta. Mi madre es una mujer divorciada. Pero cuando me habla de las personas que deciden de dejar la propia pareja, es un problema. Entonces, claro, es siempre el punto de vista de una persona. Una madre que tuvo acceso al divorcio recientito, y un padre que te habla de sexualidad sin utilizar ningún término sexualizado. Sí, ni la palabra condón, imagínate que es complicado, ¿eh? Quiero decir, ¿cómo das tú una charla, digamos, a tu hijo o a tu hija sin incluir palabras sexualizadas o sexuales, ¿no? Fue todo muy biologista, muy, pues, y no se habló de eyaculación, no se habló de semen, se habló de un líquido por allí, que se va a morir por allí, puedes utilizar un guante. Yo me acuerdo que quería lanzarme, mi padre es camionero, estábamos en un camión y quería lanzarme. Pues al final decidí que no, porque me voy a hacer daño, y desde entonces nunca más me hice un viaje con mi padre. Y por suerte mi hermano, 10 años más pequeño, cuando tuve 13, 14 años, le dije, pues hermano, ponte aquí conmigo y te doy tu primera charla de educación sexual, la necesitas. Yo creo que tu padre necesita que le mandes un beso, por si acaso. Menos mal que no hablan castellano. Mis padres pueden decir lo que me da la gana. Un besito Los quiero para mucho, Antonio de Piero. Chao, Antonio. Chao, Antonio. Bueno, yo me siento súper identificada contigo porque más o menos igual, ¿eh? O sea, mi madre igual, boomer, divorciada, la charla yo no recuerdo detalles, pero digo la charla porque es que solamente fue una conversación y es como, venga, yo ya lo he hecho, check, se acabó. Que esto me parece como, pero tengo dudas, quiero, ¿no? Comentar cosas, me pasan cosas. Pero todos los días, ¿no? Tenemos como desde la sociedad, ¿no? Una educación sexual
Y entonces seguimos con esta educación sexual muy heteronormativa, muy patriarcal, Total. con los guiones de hombre, de X y... Estereotipos, sí, totalmente. Roles, y bueno, nos estamos desviando del tema de violencia. Lo iba a traer un poco porque dentro de este tema de la educación sexual, tiempo en tiempo se van añadiendo elementos. Quiero decir, es verdad que las charlas previas hace tiempo eran muy medicalizadas, muy biologicistas, luego se pasó a entrar al tema un poco de la sexualidad, a lo mejor hablando de masturbación, de autoerotismo, cosas así, a lo mejor en algunos sitios, ¿no? Sobre todo prevención, uso del condón, tal, no sé qué. Y en los últimos tiempos se está metiendo mucho el tema del consentimiento, ¿no? Que es una forma también de ir ampliando, de ir mejorando, acercándonos un poco a este tema de las violencias, ¿no? Pero tampoco está cuajado todavía ese. Creo que es súper importante poner el enfoque sobre todo sobre el consentimiento sexual después del 2014 con el movimiento Me Too. Y sobre todo, por ejemplo, una parte buena de Internet, de poder comunicar en todo el mundo, ha sido esto, ¿no? Levantarnos y hablar de un tema muy importante. Y las mujeres que han sufrido violencia por primera vez han dicho, pues mira, a mí me ha pasado esto y es importante visibilizarlo, pero todavía no se consigue, porque... Claro, porque pienso yo un poco, volviendo a lo que estamos hablando, que se visibilizan. Se nombran aquellas violencias que se han visibilizado primero. Entonces, en España, por ejemplo, las violencias que se han visibilizado durante toda la vida, asesinatos, agresiones, violaciones... Entonces, claro, si tú has sufrido algo en ese rango, la vergüenza, la culpa y tal, todavía puedes romperlo si tienes cierto acompañamiento, ¿no? Pero claro, si hablamos de violencia obstétrica, por ejemplo, que estamos diciendo, o violencia intrafamiliar, o violencia de género, pero que no es violencia agresiva físicamente, sino que es el control, por ejemplo, económico y cosas así, ahí ya entramos para empezar, que abrimos el abanico a una cantidad de gente increíble. Total. Y es todo muy oscuro, exactamente, porque no tenemos referencias, no hay referentes, y ahora poco a poco se están empezando a hablar de todas estas cosas, pero nos queda muchísimo. Si queréis podemos empezar a hablar de violencia de género, que os veo con muchas ganas. Bueno, tenés ganas de solucionarlas. Sí, sobre todo, pues lo que decíamos, ¿no? De dar un poco de luz, porque es un tema con muchas sombras. Sí. Bueno, voy a empezar dando un dato, porque a la gente le gustan mucho los datos. Yo me he dado cuenta de esto. Entonces, hemos decidido hablar, concentrarnos un poquito en el tema de la violencia de género, porque 1 de cada 3 mujeres en el mundo han sufrido violencia sexual o física. Y cada 11 minutos, una mujer o una niña es asesinada por personas que conocen. ¡Wow! ¿No? Es como, estos datos son de Naciones Unidas. Sí. A mí me parece increíble. No sé si llegamos como a pensarlo y a sentir lo que es ese dato, pero a nosotras nos remueve muchísimo. Entonces, cuando hablamos de qué tema nos unía, hablamos de violencias, pero queríamos hacer un poco hincapié en este tipo de violencias. Y como somos muy creativas, y aunque también nos gusta dar la chapa, nos gusta mucho el arte, pues hemos traído una canción, ¿vale? Y voy a mencionar unas frasecitas que nos han impactado mucho antes de poder reproducirla. Nunca creí que esto me pasaría a mí. Antes de conocerte el amor no me dolía. Insistí 1000 veces, intenté arreglarte, me quedé sin fuerzas, tú me las quitaste. Nunca entendí por qué la misma boca que me decía te amo me hizo tanto daño. Cicatrices en la piel ya cerraron, las heridas, pero no dejan de doler, tal vez duelan de por vida. Y es que después de ti no duermo. Luego entendí que el corazón sí se equivoca. ¡Guau! O sea... Sí, pensando en lo que decías de 1/3 de la población, no que son muchos miles de millones de personas, varias frases de ahí encajan, o sea, es una cosa como se habrán identificado plenamente. Totalmente.
a mí es como que me clavan espina, ¿no? En el corazón leerlas. Muchas veces, o sea, escucho la canción, leo la frase y veo a personas con las que trato que está poniendo voz a cosas que me cuentan, pero es que también me veo yo reflejada a lo largo de mi vida en muchas de esas frases. Esto también un poco el problema, creo, que es el mito del amor romántico, el tipo de relaciones, ¿no? Que siempre desde el constructo, ya lo hemos dicho, heteronormativo, desde el constructo patriarcal, las canciones, como también las películas, los dibujos animados, ¿no? Nos hablan de este amor, idealizándolo. Aquí, por ejemplo, se habla de la media naranja. En Italia es la media manzana, me hace reír esto. ¿Ah, sí? Sí, es la media manzana. Todo quedan frutas. Sí, todo fruta. Y claro, es un tipo de amor donde siempre hay la mujer, que es un objeto deseado, nunca deseante, que está allí esperando, que se sacrifica, y el hombre, machote, un poco Don Juan, que tiene el instinto, es decir, en un libro muy chulo que me he leído de Milena Popolova que se llama Consentimiento Sexual, ahí explica un poco los guiones sexuales y habla un poquito del, no quiero confundirme, que del impulso sexual masculino, del proteger y tener y del discurso permisivo. Es decir, ¿Qué son los guiones estos? Para empezar. Exacto, son guiones que, constructos sociales que tenemos metidos dentro desde que nos nacemos, que criamos en el contexto social en el cual vivimos, ¿no? Donde se ve la mujer como un objeto, criada con espera el príncipe azul, puedes llorar, tienes que estar allí, y el hombre como el machote, el cazador, y en este sentido, claro, mucho la cultura y la raíz de la persona, es decir, el impacto judeocristiano también ha machacado mucho el tipo de relaciones, porque allí, por ejemplo, proteger y tener, llegar a los votos del matrimonio, ¿no? Donde se ve siempre el hombre que está allí, que tiene el instinto, y entonces, claro, casi a decir, pues, es un instinto sexual, es su deseo, tu mujer depende de cómo te vistes, de cómo hablas, puedes tenerlo tranquilo, entonces culpabilizando siempre las mujeres. Naturalizando también unos privilegios que tienen, como si fuesen algo natural y no social, que interesa a este sistema, ¿no? Que estamos hablando, que nos divide. Exacto. Y nos dice cómo tenemos que ser a unas y cómo tenemos que ser a otros, de forma que nos complementemos y vivamos en esa película romántica donde ellas buscan una cosa, ellos buscan otra y están como en caminos paralelos, ¿no? O sea, yo toda mi vida de adolescente es como pensar que de verdad había un príncipe azul que me iba a ayudar a ser lo que yo tenía que ser en esta vida, ¿no? A despertarte y a llevarte hasta el infinito de tus posibilidades y de la felicidad, además. Porque Es como si te falta una parte, ¿no? Claro, la vida gira en torno a eso, ¿no? Y si no encuentras eso, has fracasado en tu vida. claro, por eso hay que ir probando hasta que al final un poco lo encuentres. Exacto. Claro, yo siempre planteo que el sistema patriarcal lleva 30.000 años, que es una maquinaria muy bien engrasada. Claro, entonces tiene una función utilitaria, digamos, hacia las mujeres y otros colectivos, pues no, muy grande, claro. Al servicio de otra parte de la población que en teoría debería ser los que manejaran un poco todo esto. Total. Por eso me gustaba la frase de, que por cierto no hemos dicho, que es de Mar Lucas, no la canción se llama Rota, y me gustaba mucho una frase que dice, y es que, es que esa también me gusta. Luego entendí que el corazón sí se equivoca, ¿no? En términos del amor romántico es como, no, porque el corazón te va a guiar y el amor todo lo puede y ahí está para dejar de hacerte sufrir porque lo va a arreglar todos los problemas del mundo. Y contigo pan y cebolla. Efectivamente. Y tú, vaya hostia que me he dado después de todo esto, ¿no? Entonces, como decía Mar Lucas, entendí que el corazón sí se equivoca y me parece como que refleja mucho pues esa frase también de el amor no debería de doler, ¿no?
Y como vamos a hablar también de los tipos de violencia de género, me gustaría resaltar también una frase, que es la que iba a decir antes, y es que después de ti no duermo. Parece una frase como que es muy tonta, ¿no? Pero a mí me lleva a pensar, porque hago talleres con mujeres que tienen enfermedades crónicas y muchas de ellas no duermen porque o sea, ¿cómo se llama esto cuando no puedes dormir? Insomnio. Tienen insomnio, y no me salía la palabra. ¿Qué me está pidiendo ahora? ¡Qué miedo! Tienen mucho insomnio. Debido a las enfermedades crónicas que puedan tener o a sus... Bueno, es que casualmente la enfermedad que sufren, que es fibromialgia, está muy relacionada con un estrés postraumático y casualmente, ¿no? Por lo que sea, con las que yo trabajo, casi todas han sufrido violencia de género. Y de repente casi todas no pueden dormir, ¿no? Claro. Y de repente... Muchas casualidades. Sí, y de repente todas las soluciones son pastillitas para dormir, pero que además omiten muchas otras cosas de su vida, ¿no? Uh-huh. O consiguen que omitan muchas cosas de su vida. Pues ahí estamos hablando un poco de también esa violencia, que es un temazo, el de los medicamentos, que sufrimos las mujeres, ¿no? Después de haber sufrido otros tipos de violencia, que es un poco lo que hablábamos de las generaciones, ¿no? De las boomers, de que han dado pasos muy fuertes, pero al final tienen como sus heriditas de todo ese antepasado patriarcal, que si bien ahora estamos abriendo nuevas puertas para poder ayudarnos unas a otras y se hablan y demás, pues no deja de sangrar de vez en cuando, ¿no? O de escocer esa heridita. Eso las mujeres, digamos, o las personas que han sufrido la violencia y que puedan ser un poco conscientes de la situación, porque hay muchas, o ha habido muchas, que no solo no son conscientes, sino que asumen perfectísimamente ese status quo, ese sistema patriarcal. Yo siempre me lleva el ejemplo a Carmen Sevilla, que salió por la tele, tenía un programa los domingos, ¿no? Y un día, desde su naturalidad, dijo, bueno, pues que a quién no le habían puesto los cuernos alguna vez, y que la labor de la mujer era pues callarse y aguantar y ya está, y tirar para adelante. Es decir, que ella no tenía ningún tipo de violencia ejercida ahí, ella lo vivía como una naturalidad absoluta. Totalmente. Eso pasa mucho sobre todo porque pienso que, como decía Piero, la mayoría de las personas piensan, bueno, igual he sido un poco, he tirado mucho por lo alto, pero piensan que la violencia de género es la punta del iceberg, ¿no? No, yo no he sufrido nunca violencia, por suerte a mí nunca me han pegado. Sí, yo... Porque no he tenido agresión física, es que estas son las visibles, ¿no? Porque no me ha dado un golpazo, no me ha dado... Pero hay algunas, ¿no? Que están más abajo, que son invisibles y están interiorizadas. Y esto depende también de la educación que te han dado tus padres. Yo a veces, cuando hablo, noto que algunas partes del mundo tienen un poquito más, ¿no? En la piel el maltrato. Es decir, pues, si lo hacía mi padre a mi madre y la quería mucho, ahora me lo hace mi pareja, pues es normal. Y ahí que tiene que deconstruir todo lo que hasta que el momento le han dicho, ¿no? El entorno, la cultura en la cual ha vivido. Y erradicar algunas veces estas cosas es muy, muy difícil, porque el prejuicio sobre las personas es muy, muy, muy grande. Y confiar, estas personas muchas veces están aisladas. Es que no hay acompañamiento, ¿no? Muchas veces desde las instituciones, yo en ocasiones he ido a instituciones per se que son para acompañamiento a supervivientes de violencia de género y me ha sorprendido el trato, la poca empatía, lo institucional que pueden llegar a ser, eso es. Sí, como poca privacidad, como, no sé, estás tratando con personas muy vulnerables en esos momentos. Y... Claro, pero es que esas vulnerabilidades no se aceptan bien, ¿no? Es un poco como las tristezas ajenas que no nos gustan tener cerca, ¿no? Pues claro, una persona, digamos, que ha sufrido violencia, que venga y te cuente su historia, igual te refleja en algún punto o igual te remueve en otros. Entonces, yo lo entiendo que hay mucha gente que ni siquiera se va a meter ahí, ¿no? Sí, totalmente. Les escuece un poco. Les escuece.
Aparte del privilegio que se pueda tener de yo no me meto ahí porque no es mi problema, que ella se la busque. Eso también, claro. Total. Quería poner una cosita, que ya sabes que yo soy como muy de poner términos. Quería decir que, bueno, que en este tipo de violencia, ¿vale? Hablamos de la violencia machista, el objetivo es el dominio y el control sobre las mujeres. Esto es importante, a mí me parece muy importante, ¿no? Porque con lo que decíamos de la punta del iceberg y ahora me gustaría que mencionásemos un poco los tipos de violencia para que todo el mundo pueda pues, saber que hay muchos tipos y que estamos seguramente encajados en alguno de ellos. A través de eso, o sea, quiero decir, para llegar a ese objetivo, lo que se utiliza o en lo que se basa es en las relaciones de poder y en lo que se materializa es en actos violentos. A veces son omisiones estos actos, ¿no? Son actos u omisiones y que lo que producen es un daño y o un sufrimiento sobre las mujeres. Y bueno, pues metiendo un poco en el ajo, no tiene por qué ser un feminicidio o un asesinato, sino que también puede ser una coacción, puede ser una privación de libertad, una amenaza y todo ese tipo de cosas que Piero se ha estudiado muy bien. Sí, es decir, lo que estábamos diciendo, le hemos ya comentado antes, que hay este iceberg con la parte visible, ¿no? Que es como asesinar, la agresión es física, el violar, la amenazar. Después hay esta parte invisible que es como humillar, ignorar, desvalorizar a una persona. Total. Aparte las violencias físicas, que son todas estas conductas, ¿no? Que directamente o indirectamente está dirigida a ocasionar un daño a la persona. Hay también la violencia sexual, la violencia económica, es decir, todas limitaciones, privaciones no justificadas legalmente o discriminación en la disposición de los bienes, o la violencia patrimonial también. Y hay muchas más, como la vicaria que ya hemos hablado, la institucional, obstétrica, es decir, hay un montón de violencias. Muchísimas. Demasiadas. Y algunas de ellas son muy, muy sutiles y no por ello no son menos dañinas. ¿En cuál estás pensando? Pues en la violencia psicológica. Es que la violencia psicológica me explota la cabeza. ¿En qué podríamos identificar la violencia psicológica? Porque está claro que uno de los objetivos que traemos hoy es poder visibilizarlas para que las personas que nos puedan oír y lo puedan interpretar y lo puedan vivenciar, lo puedan enunciar también. Es decir, yo puedo estar sufriendo un tipo de violencia psicológica. ¿Cómo se daría cuenta? Pues es que los chantajes, por ejemplo, la manipulación, el control, ese tipo de términos que parecen muy amplios y lo son, ¿no? También son violencia psicológica, por ejemplo. El control del teléfono móvil, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, parejas. Eso es violencia. El control de con quién vas, cuánto tiempo has estado fuera de casa. Es que yo lo estoy diciendo porque estoy pensando en personas. O sea, personas que me cuentan estas cosas, ¿no? Que dicen como, bueno, no, pues sí, esto también lo es. Privaciones de libertad. Envíame una foto. Esto es muy complejo, lo de la privación de libertad. Claro, defíneme eso un poco, porque privación de libertad parece como que estoy cogiendo a alguien y lo estoy encerrando en casa. ¿Hablamos de eso? No, o sea, no tiene por qué ser eso, es que tenemos que sentirnos dueñas de nuestras propias decisiones. En el momento en el que tú no estás haciendo algo que quieres hacer por ejemplo, miedo a que haya otra persona que se vaya a enfadar, pues ahí estamos ejerciendo un abuso de poder porque estamos manipulando a una persona, porque muchas veces ocurre esto, ¿no? Que hay manipulaciones para que esa persona deje de hacer lo que quiere hacer. Llámese, por ejemplo, no, pues es que no voy a estudiar o no voy a tener esta oportunidad laboral porque ahora tengo que estar con mi pareja, ¿no? Porque si no se va a enfadar. O bueno, o no voy a la comida de mi empresa porque esta persona se puede enfadar conmigo. Por eso decía un poco que esa parte de la visibilización es súper amplia. Entonces, claro, si hablamos de, por ejemplo, el control, como has dicho, ¿no? Que es un concepto muy amplio, claro,
habría que diferenciar control de otras cosas a lo mejor más sutiles. Por ejemplo, has comentado el chantaje, ¿no? Pero el chantaje puede ser súper sutil, puede ser no verbal absolutamente, que ahí tenemos los micromachismos, ¿no? Que es solamente un gesto en la cara y ya te desapruebo y ya está, ¿no? Exacto, por ejemplo, si esta mujer le pide algo a su pareja simplemente ya se calla, no le contesta y... Ahí está la omisión. La omisión que decía, sí, qué buen compañero, de verdad. Algo que quiero meter yo ahí, porque me gusta mucho me gusta mucho, suena como un hobby, ¿sabes? Una de las violencias, gaslighting. Ay, pues es que esto se lo había dicho a Piero que se la preparase y me la ha dejado a mí. Vale. Bueno, el gaslighting a mí también me gusta mucho, entiéndase, me gusta mucho porque la he vivenciado mucho. Y es esta cosa, ¿no? En gaslighting en castellano significa luz de gas y es como esta cosa de hacernos pensar que estamos locas, ¿no? De dudar de nuestro propio criterio. O sea, yo muchas veces tengo las cosas como muy claras, o tenía si las he sufrido en pasado, y de repente digo, ay, es que no, igual lleva razón y si lo digo, si hago esto, se va a enfadar porque es que, o se está enfadando porque yo tengo la culpa, ¿no? Porque yo le estoy haciendo enfadar. Es como una cosa muy psicológica y muy dañina porque al final hace sentir mucha culpa a la mujer y sentirse como, pues eso, como que no está bien de la cabeza. Importante ahí, digamos, que esa duda que te entra a ti no es fruto de argumentos. Es que es importante, porque claro, cuando tú argumentas, discutes, negocias, ¿no? Pues oye, pues cambiar de opinión, o no, o sí, o lo que... Total. ¿no? En esta línea no estamos hablando de esto, estamos hablando de otro tipo, por ejemplo, volvemos al chantaje, al control, sí, estamos hablando en un contexto de violencia, obviamente. Sí, pero a mí me parece que es una cosa como muy común y muy poco también visibilizada. Por ejemplo, también hay una cosa que a mí me preocupa mucho ahora porque con el tema de redes sociales, internet y demás, también es la ciberviolencia. La cantidad de violencia que sufrimos las mujeres a través de las redes, brutal, de internet, y que va cada vez a más. Y no sé, o sea, no se me ocurre ni siquiera cómo parar eso. O sea, es como que otra cosa que me explota la cabeza. Porque ahí dentro de todo le añadimos el anonimato. El anonimato, correcto. Y ya tenemos un pastel precioso. Total. Sí, por eso muchas veces en conversaciones con mi abuela, ella me habla de violencia de su generación y me dice, jo, es que pues ahora estáis mucho mejor, ¿no? Por lo que decíamos es que ahora tú puedes tener tu cuenta, tú puedes trabajar, claro. Y yo siempre la digo, ya abuela, pero el problema es que la vida sigue creciendo, ¿no? O sea, el sistema va generando nuevas formas de violencia y aunque en algunas cosas hayamos podido avanzar un poco, se siguen creando otras en las que seguimos sufriendo violencia. Y ahí quiero meter otra cosita. Muy bien. ¿Vale? Que es la generación de cristal. Claro, porque todo esto va enlazado al final con ciertos vectores de opresión, ¿no? Pero también con ciertos contenidos que van surgiendo, se van popularizando en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando se habla muchas veces de la generación de cristal y que no aguantamos nada, o que cierta población no aguanta nada, al final estamos hablando un poco de esta línea, es como gente que ha sufrido a lo mejor este tipo de violencias, de no poder abrir una cuenta de banco sin una firma varonil, ¿no? Claro, ahora ve que tú te quejas, ¿de qué? De que te han llamado guapa por la calle. Ya. Claro. Es tremendo. Sí, además, pues yo pienso en la gente que es muy joven, que por ejemplo en el ámbito de las redes y de internet, es que ya han crecido, o sea, desde muy pequeños, porque bueno, yo soy millennial y a mí internet me surgió, ¿no? Entonces yo como que tengo el paralelismo de antes de y después. Pero ellos es que viven otra realidad. Entonces a mí me preocupa también cómo lo vivencian ellos, por lo que hablábamos antes, ¿no? De la violencia es como persona única, pues cómo la vivencia y cómo la afecta a esa persona. Y me preocupa bastante. Bueno, yo ahí siempre he opinado, pienso que al final esas nuevas generaciones digitales es verdad que tienen acceso a información muy errónea, ¿no? Pero por otro lado
han abierto mucho el abanico. Quiero decir, por ejemplo, en términos de diversidades que estábamos hablando antes, ¿no? Se ha abierto muchísimo más el campo y la gente es mucho más receptiva, y a lo mejor en ciertos contextos esa LGTB-fobia o esas violencias hacia ciertos colectivos sean menores, ¿no? Porque hay ciertos... iba a decir empatía, pero ni siquiera es empatía, es como más normalización, ¿no? Pero es que se mezcla con gente que no tiene esa mente. Claro. Ahí está, ¿no? Un poco el problema. ¿Cómo Dices eso, diferenciarles, no? claro, dices eso y digo, sí, qué guay, porque por ejemplo van a tener una red de apoyo, porque sus colegas van a vibrar de la misma forma, ¿no? Y a lo mejor pueden encontrar esto en sus casas o en otros ciertos círculos. Y a lo mejor los millennials no teníamos ese apoyo, ¿no? Porque de repente estábamos todos en un armario, pero en un armario en el sentido amplio. O sea, no podías decir ciertas cosas, si te pasaba algo no podías buscar a tus amigas o a tus amigos o a tus padres para comentárselo, porque era como, soy la rara. Y ahora de repente, ¿no? Claro, sí que podemos hemos hacer abierto. más y... Bueno, hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Por ejemplo, en el mundo cyber, ¿no? Por ejemplo, las informaciones. Una persona que llega de un contexto rural, por ejemplo, puede con acceso a internet ver que hay otras personas, hay un abanico de personas y claro, es mejor por esto. Pero al otro lado, por ejemplo, el anonimato es un problema muy grande, porque detrás de esto puedes insultar, hacer chantaje y todos. Y a unos niveles brutales. Y con palabras, yo lo comentábamos antes, ¿no? Que todavía estoy en esta fase de contestar mucho a los acosos sobre la diversidad sexual, y siempre, por ejemplo, antes me enfadaba y contestaba mal desde el principio, ahora... porque soy una persona adulta y todo, después intento mitigar las cositas, hablar bien y explicar con un enfoque, ¿no? De derechos sexuales y afectivos. Pero después, mi carácter italiano... todo. Claro, pero la persona violentada es la que tiene que argumentar. O sea, esto es un poco como la esquizofrenia de este tema, ¿no? Es como la persona que ha sido violentada es la que tiene que justificar esa agresión que ha sufrido, la que tiene que documentarla. La capa de la prueba. Claro. Como la carga de la prueba de los juicios, Exacto. que es como, pero dejarme vivir, ¿no? O sea, porque encima tengo yo que demostrar que sufro, ¿no? La doble victimización, la culpa, ¿no? Al final es como muy... Porque es la sociedad que te hace sentir Claro. culpable a estas personas, ¿no? Tú eres la culpable. Puede ser que tú has hecho algo y entonces casi, ¿no? La violación ha sido por tu culpa. Y por esto muchas veces estas mujeres están aisladas y se quedan con todo dentro y no tienen una vida... En general el patriarcado siempre utiliza ese movimiento, ¿no? Quiero decir, el patriarcado tiene ciertas herramientas, ¿no? Como decía antes, que las tiene muy bien engrasadas, funcionan estupendamente, ¿no? Por ejemplo, los dualismos, ¿no? Todo lo genera en dual, ¿no? Es como bueno, malo, arriba, abajo, de izquierda, centro, ¿no? Total. Muy así, ¿no? Violencia, no violencia, parece que no hay grises, Exacto. ¿no? O sea, es como, Sí. ¿ha sido o no ha sido? Exacto. Sí. Bueno, Cuando yo siento que todos giran los grises, o sea, que funcionamos así. La diversidad es la maravilla de este mundo. no solo en los tipos de violencia, sino además has comentado tú misma que el mismo tipo de violencia no funciona o no se vive de la misma forma, no se experiencia de la misma forma una persona que otra. Totalmente. Cada una lleva su mochila y cada una pues vivencia, además lo que decíamos, de forma transversal, porque nos afecta para todo y hay multiplicidad de violencias que vivimos en una misma piel, con lo cual pues Claro. locura. Y voy a acabar este bloquecito con un datito, porque no he dicho ningún Porque te dato, claro. Pues eso, para poner todo el foco y el impacto que tiene este tipo de violencia, os comento que las mujeres entre los 15 y los 44 años tienen más riesgo de sufrir violencia de género que un cáncer, un accidente de tráfico o malaria. Lo del cáncer de malaria lo entiendo, los accidentes de tráfico me deja cuadros.
Pues es Por otro increíble. tema, por otro podcast. Claro, la malaria no sé en qué punto estamos, ¿no? Pero el accidente de tráfico es una cosa muy, muy habitual, sí. Y queremos acabar con el último bloque porque nosotras somos también, no sé cómo definirnos, muy poderosas, quiero decir. Exacto, es Sí, muy somos muy importante. poderosas. Queremos hablar un poco del placer y del empoderamiento. Por lo que decíamos al principio, todas tenemos derecho al placer. Todas tenemos unos bagajes y unos caminos y hemos sufrido muchas violencias, pero a pesar de todo esto, queremos hablar de la parte buena de la vida, que es el placer. La resiliencia. Es fundamental que cada cuerpo elija con libertad cada momento de su vida lo que quieres hacer con su cuerpo. Y queremos también poner, ¿no?, esto granito de arena que le gusta mucho a Aida, ¿no?, de decir, con mi cuerpo hago lo que quiero. Y otra palabrota que me gusta mucho, porque en castellano he aprendido sobre todo en principio las palabrotas, hago lo que me sale del coño. Y es fundamental. Coño es palabrota. Maravilla esa frase. Y Hasta ahí llegamos, ¿vale? Y el placer también es fundamental simplemente porque es salutogénico, es decir, y te sientes mejor. Y cada uno con su cuerpo lo puede hacer de cada forma sin sentirse culpable o juzgado. Esto es súper importante. Todavía los guiones, los roles, ¿no? Y la manera de tener algunas prácticas sexuales que están vistas mejor que otra, claro, también esto afecta a la sexualidad de cada persona. Vivimos todavía en este mundo muy pene-vagina, coitocéntrico, cuando hay un abanico de cosas eróticas sexuales que se pueden hacer. Que el placer es también comer una buena pizza. Que el placer es también escuchar una... He dicho pizza, ¿verdad? Una buena paella vegetariana. Una buena paella. Otro besito para el padre de Antonio, o sea, de Antonio de Piero, Antonio. Antes has comentado tú, Aida, el tema del placer cuando estábamos preparando un poco todo el tinglado, Sí. ¿no? Del placer y de cómo también una de las formas de violencia es no ser responsable de tu propio placer, ¿no? Como ¿te refieres a ponerlo en manos de otras personas o a que ese placer esté autoimpuesto o impuesto externamente? Un poco. A ver, me refiero porque en base a que vivimos en desigualdad y de lo que venimos desarrollando, ¿no?, de que tenemos unos roles como mujeres y como hombres, tenemos que cumplir ciertas cosas y en eso se basa este sistema patriarcal. Muchas veces hemos cedido, no de forma consentida, el placer a otras personas. Y con esto quiero decir que muchas mujeres no nos adueñamos de nuestro propio placer, a veces porque pensamos que no tenemos derecho a ello, otras veces porque pensamos que no existe, o sea, que pues eso sea para otras, para mí no, y otras veces porque sentimos emociones, ¿no? Culpa o a través de la violencia de género nos manipulan. Bueno, creo que el sistema, como tú decías, está muy bien engrasado. El sistema patriarcal nos ha hecho ver que la sexualidad es coito, es genitales y pues si no hay un pene, una vagina, una vulva, una vagina porque hay una penetración y no se llega al orgasmo, es que eso no es una relación sexual. ¿Qué pasa? Que muchas mujeres pues nos hemos tirado media vida no disfrutando de las relaciones sexuales porque creíamos que esto es lo que había y son lentejas, ¿no? Y de repente descubrimos un mundo nuevo y nos damos cuenta de todas las violencias que hemos sufrido en este sentido también. Seneca ya lo plantaba en los años 50-60 como la sexualidad planteada, ¿no?, dentro de este modelo hetero, pues evidentemente no es una sexualidad muy apta para el placer en las mujeres, ¿no?, en las personas con vulva socializadas como mujeres, porque es una sexualidad masculinizada, ¿no? Es decir, es una sexualidad que gira, está diciendo, en torno al pene y a qué hago yo con el pene,
¿no? Y que si no hay penetración, Claro, no no hay sexo, no hay... Preliminares, es que esa palabra me taladra, o sea, También, preliminares. Y claro, Que se ha suavizado, perdón, se ha suavizado porque me hace gracia estas cosas. Antes se hablaba de preliminares, juegos, se pasa a juegos previos, ¿no? Y al final es una cosa como vamos cambiando los conceptos, pero como seguimos metidos en el mismo pozo, o sea, totalmente. no salimos de ahí. Sí. Total. Sí, y también, por ejemplo, violencias en el sentido de el mito de la belleza, ¿no? De cómo tenemos que ser. A nivel sexual también nos han educado que para cualquier tipo de encuentro sexual tenemos que tener una vulva prototípica, ¿no? Y es desexualizado el cuerpo de las mujeres. Pero bueno, o sea, los penes, bueno, pues tienen que ser grandes, ¿no? Pero solamente tienen que ser grandes. Pero pueden ser grandes y feos, efectivamente. Efectivamente. Nosotras es que tienen que tener determinada forma, lo demás es monstruoso. Por favor, no seas guarra, depílate, literalmente nos han dicho eso. Que huela a vainilla, porque el coño no puede oler a coño, tiene que oler a vainilla. Y si no, pues no tengas un encuentro sexual. O sea, todas estas violencias de verdad las llevamos a nuestras espaldas. Y aún así estamos reivindicando que tenemos que ser felices, tenemos que disfrutar de nuestra sexualidad precisamente por eso. Porque nos están acotando nuestro placer, nos están acotando nuestra diversión, nuestra forma de vivirnos. Y creo que es súper importante decir, ya basta, hasta aquí. Vamos a disfrutar de muchos orgasmos, vamos a disfrutar de todo tipo de sentimientos, vamos a abrir todo el abanico y vamos a ser gozosas. Placer como revolución, ¿no? Placer como Cuanto revolución. más orgasmos tengas, menos violencias vas a tolerar. No sufrir, porque eso ya no depende de ti, pero tolerar igual. Sí, totalmente. Además, enlazando un poco con esto, creo que la sexualidad también ha sido una cosa muy controlada por el patriarcado, ¿no? Y no es casual. Quien tiene el poder, por lo que hablábamos antes de las relaciones de poder, usa esa sexualidad de las mujeres para controlarnos. Y eso, spoiler, y para sorpresa de nadie, es violencia. Claro, las relaciones no deseadas, ¿no? Simplemente por el hecho de estar en una relación y que lo debo hacer porque es mi pareja y como si le debes algo. Y esto no. Total. Sin entrar ni siquiera en lo que tu pareja te va a pedir y las manipulaciones y chantajes. Quiero decir, ahora mismo estamos hablando de cómo una persona ha interiorizado todos estos sectores, ¿no? Todos estos vectores, perdón, y al final acaba, digamos, autoejerciéndose esa violencia estructural. Y es muy importante por las personas, ¿no? Entender cuáles son los límites para decir esto me gusta y esto no me gusta. El consentimiento también, ¿no? Hablarlo antes, es decir, mira, a mí me gustaría, no, mira, a mí esto no me gusta, esto también sería una idea. O durante. Exacto. Comunicarnos todo la el comunicación rato. a la base de la relación, para vivir bien, para comunicar y para tener placer de las dos partes. Y en un sentido amplio de la comunicación, que también comunicamos con nuestro cuerpo. También tener esa empatía y esa... De notar la comunicación no verbal del cuerpo, claro, de la otra persona, y pedirle si te apetece. También, porque muchas veces hablamos de consentimiento, que la persona tiene que decirte si no, pero desde la otra parte no pedimos te apetece hacerlo. Y también esto, ¿no? Sería algo que se puede añadir. Sí, es que al final es un tema que hemos complejizado, por decirlo así, la sociedad hasta un punto muy alto. Este tema del consenso, por ejemplo, ahora mismo se está viviendo en la solicitud y el permiso, ¿no? Y ya está. Quiero decir, parece como que antes de entrar yo pido permiso, pero una vez que estoy dentro ya hay barra libre, ¿o qué pasa aquí? Quiero decir, necesitamos cierto trabajo en esa comunicación diárica o con varias personas, me da igual. Es muy chulo el vídeo que, por ejemplo, nosotros utilizamos cuando vamos en el cole a hacer la educación sexual y afectiva, cuando hablamos de consentimiento, aparte la parte muy biologista, muy de prevención de las infecciones, entonces crear el miedo al placer, ¿no? Uh-huh.
Y el tema de la taza de té, que eres una taza de té, sí. creo que es uno de los vídeos muy bonito. Por ejemplo, una de las ideas que queremos montar, los de Presencial de Sexpol, es hacer un taller que se llama Hablamos del té, y donde vamos a hablar de consentimiento, y sería algo de bueno. Visibilizarlo también, hablar de la importancia de la autonomía corporal, del derecho de poder decir que sí o de decir que no, sin sentirse... O no lo sé. Exacto. Hoy probámoslo. Eso es, sí. Sí, total. Quería añadir que al final, pues eso, adueñarnos un poco, lo que decíamos antes, tomar nuestras propias decisiones, y adueñarnos significa empoderarnos, y que el sistema obviamente no nos quiere empoderadas porque nos volvemos menos manejables. Al tener pues eso, más autoestima, más autonomía, lo que conseguimos es que tomemos nosotras mismas nuestras propias decisiones, y por lo que sea, pues eso no interesa. Y ahora me gustaría a mí, por aquello de cerrar un poco el tema, si nos pudierais dar como algunas orientaciones de cómo utilizar esa sexualidad, ese placer, esa reivindicación, ¿no?, del propio cuerpo en situaciones de violencia. Pero me gustaría enfocarme en esos niveles de violencia invisibles. Quiero decir, no hablar de esta persona a la que han agredido, a la que han violado, ¿no?, sino justo lo que estábamos diciendo en relaciones de pareja, digamos que puede haber esas presiones, esos chantajes, ¿no? Es decir, ¿cómo puede, iba a decir una persona, pero voy a decirlo, una mujer, salir, digamos, o utilizar su sexualidad para empoderarse y sobrevivir un poco a esa situación, ¿no? Sí, pues esto es muy interesante porque yo lo reflexiono cada día en mi trabajo y mi trato con personas que son mujeres que se encuentran en estas situaciones. Por ejemplo, yo utilizo mucho la danza. Vale, a través de la danza, las mujeres, no voy a decir que se empoderen, pero sí, en realidad sí, porque lo que me he dado cuenta desde que empecé con talleres de danza relacionados con sexualidad es que llegaban a las clases muchas mujeres que, por ejemplo, no se miraban al espejo, no podían. Y a la tercera o cuarta sesión, de repente ya se miraban. Bueno, he tenido casos de mujeres que se han tirado al suelo a perrear. Y yo digo, wow, o sea, ¿qué ha pasado en todo esto? Y analizándolo, creo que se han encontrado en espacios seguros donde han podido hablar y no solo hablar, como sentir lo que les pasa, sin sentirse juzgadas, sintiendo que hay otras compañeras que también les ha pasado lo mismo, donde entre ellas mismas se han dado herramientas, también pues siendo conscientes de que son tipos de violencia, ¿no?, de lo que sufren, y empoderándose también en el sentido de que de alguna manera, a través del conocimiento, por ejemplo, de su cuerpo, el acompañamiento de simplemente pues acudir a talleres o rodearte de personas que tienen un trato amable en cuanto a eso, de poder verbalizar la sexualidad, porque en talleres que he hecho había mujeres que tenían 80, 90 años y nunca, 90 no, pero estaban entre los 80 y los 90 y nunca se habían masturbado. De repente descubrir la masturbación y descubrir que eso les da placer y que no pasa nada. O sea, quiero decir que no pasa nada porque ellas de verdad lo vivenciaban como algo horrible, ¿no?, como algo asqueroso. Y decir, es que no sea asqueroso, sino que encima es que me gusta. O aunque sea asqueroso, mira qué bien. Claro. Sí, no, pues es que una persona me decía, no, es que me gusta, lo hago con mi pareja y lo hago sola. Y ahora lo hago todos los días. Y decía, pues, órale tu coño, maravilla. Y no sé, creo que... Sí, empoderar las mujeres como deconstruyendo algunas cosas que todavía siguen vigentes ahora, como el código de vestimenta o
simplemente cómo te maquillas, cómo vas por la calle, intentando de crear red de apoyo. Esto es fundamental. Y verbalizándolo también. Y creo que esto, la palabra, es una herramienta muy importante para el empoderamiento. Sí, y no sentirse solas. Yo siento que muchas veces recorremos algunos caminos donde nos sentimos muy solas. Y ver que tienes personas a tu alrededor que no solamente te respetan, no sino estás que te sola, acompañan. tendría que ser una hashtag. Total. No estás sola. Bueno, está el Me Too. Que El Me Too, claro, sí, va en la misma línea, ¿no? La idea, por lo menos original, era esa. Era como, sí. oye, que a mí también, oye, que a mí también, oye, que a mí también. ¿No? Un poco esta línea. Vale, entonces me quedo yo. Me corregí si no es, ¿vale? Crear un contexto o un entorno, digamos, que te pueda cuidar, da igual dónde. Quiero decir que si es tu grupo de amigas a tomar el café, o si es en talleres o en biodanza o lo que sea, da igual, pero tener ese entorno, crear ese entorno, buscar ese entorno. Y luego dentro de ese entorno, lo que he entendido, fijaros con lo que me he quedado, es desafiar las normas. Sí, decir, yo iba a decir de construirse un poco. Claro. Sí. Nunca me he masturbado porque decían que era malo, pues ahora lo hago. Has hablado de códigos de vestimenta, las mujeres deberíamos ver, pues ahora no. ¿Vale? Como si me pongo esto me llaman guarra, pues me lo pongo Pues tres veces, exacto. ¿no? Y un poco contra Sí. las normas que te atan. Sí, por ejemplo, y volviendo a la danza, al principio yo veía que entre las chicas que venían, o sea, bailamos de todo, ¿no? Desde una salsa, flamenco, lo importante es como sentirse libre, ¿no? Y de repente veías competitividad entre las chicas, ¿no? En plan, es que ella lo hace mejor que yo, es que tal... Y eso cuesta como mucho de construirlo, pero a la vez empatizo y siento que hemos sido socializadas en ese ámbito, ¿no? En ser competentes. Y de repente sentir que ese lugar no es un lugar de competencia, sino que es un lugar de libertad, que yo elijo ir ahí porque me lo paso bien, no para que me den ningún premio, ni para subirme a un escenario, creo que también empodera y libera. Claro, porque precisamente estaba hablando de eso, como que es un espacio donde el objetivo es ser libre, con lo cual si lo consigues ahí lo puedes extrapolar a otras áreas de tu vida. Eso es. En la sexualidad lo mismo, que es decir, si yo a solas con mi cuerpo consigo de alguna forma sentirme libre, puedo ir ampliando esa libertad en ciertas otras áreas poco a poco, despacito. Sí, y me adueño, ¿no? También un poco. Claro. Es como, esta decisión la tomo yo, por mí, para mí, me conviene, tengo posibilidades, pero elijo esto. Y lo he elegido yo y me empodera porque es algo mío. ¿Qué elijo yo? Sí, muchas mujeres dicen, es que este es mi ratito para mí. Y esto no solamente en talleres, se escucha mucho. Eso lo he oído mucho en clases de yoga y cosas así. Como mi ratito. Sí. Y dices, joder, qué importante, ¿no? Que tú tomes tu decisión de tener un rato para ti, para hacer lo que te apetece. Y casi sintiéndote culpable, fíjate, ¿no? En la palabra, este es mi ratito y cómo justificarse, ¿no? Que tienes este ratito de tiempo para ti misma. Sí. Que si surge cualquier otra cosa, es lo primero que vas a erradicar de tu existencia. Claro, sí. Es un ratito para ti, si alguien necesita de ti, viene ese sacrificio, la culpa, etcétera, y es lo primero que sacrificamos. Sí. Total. Pues chicos, voy a acabar con un texto. Venga. Le gustan los textos y las estadísticas. No, este texto es un texto precioso de un autor que amo y creo que para cierre es genial. Adelante. Hay criminales que proclaman tan campantes, la maté porque era mía. Así no más, como si fuera cosa del sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace el hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de todos los supermachos, tiene la valentía de confesar, la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre hacia la mujer sin miedo. Eduardo Galeano. Bien, bravo. Pues nada, pues muchísimas gracias. Esperamos que bueno, pues como siempre decimos en SESPO, el conocimiento te hará libres. Espero que esta información que hemos podido dar por aquí le llegue a la gente. Y aunque solo sea una persona en todo el planeta de esas 7.000, 8.000 millones... Antonio, mi padre. Si hubiera llegado a él, aplaudimos eso para él. Totalmente. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a vosotras
y ahí ya está, y hasta otro día.